¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? El día de hoy nos complace presentarles un nuevo video acerca del tema de la fitoterapia. Este tema es impartido por alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud dentro de la Universidad de Guadalajara. Ya empezando como tal con el tema de la fitoterapia, tenemos una definición. Esta definición nos dice que es una rama de la farmacología que permite estudiar o utilizar las diferentes partes de las plantas con la finalidad de prevenir, controlar o curar determinadas enfermedades que puedas padecer. Simplemente se trata de, es una ciencia que tiene esa finalidad, esos tres objetivos que es de prevenir, tratar y curar las enfermedades. Y puedes utilizar cualquier parte de la planta, ya sean desde las hojas hasta el tallo, y puede ser de cualquier tipo de planta. Un dato curioso que tenemos aquí para valorar la gran importancia de la fitoterapia y de que no nos damos cuenta de toda la riqueza que hay en el mundo. Bueno, aquí se considera, según estudios, que existen más de 1 millón de especies vegetales y de este millón, el 10% se consideran medicinales, o sea que alrededor de 100.000 plantas tienen usos curativos para la humanidad y sin embargo no las tenemos aprovechadas como se debería. La fitoterapia se lleva a cabo de diversas maneras. Tiene diferentes principios de utilización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las plantas las podemos utilizar de diversas maneras. Por ejemplo, cuando queremos tratar algún problema del cólico, podemos tomar algún jarabe o podemos cambiar de presentación y en cambio tomar alguna pastilla. Entonces a esto se refieren los principios de utilización. Nos dice que hay 5 tipos diferentes. El primero son las plantas al natural, en el que solo puedes utilizar la pulpa, extracto de pulpa, lo conviertes en polvo o en productos líquidos como el aceite. Pueden ser otros como la destilación, los cuales serían los alcoholes. La destilación seca como los alquitranes y los carbones. La disolución también incluye lo que son los jarabes, las tinturas, los aceites y también otros más como serán los vinos, las cervezas o los vinagres medicinales. Todos estos son, son diversas presentaciones en las que nosotros podemos encontrar todas estas plantas con finalidades curativas. Y el último sería el por concentración, o sea que sería el extracto de la planta que en su caso vayamos a utilizar. Para dar un poquito de referencia de lo que es la fitoterapia, tenemos que remontarnos a millones de años atrás, recordando que la fitoterapia es la medicina más antigua y la más probada del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando imaginemos nuestros ancestros antes se curaban con las plantas quizás sin saberlo. Ellos sabían que tal planta curaba tal enfermedad o tal planta era venenosa, porque desde antes la humanidad siempre tuvo todo ese conocimiento empírico, pero nunca lo hizo una ciencia. Esa es la diferencia que la fitoterapia, por eso ya está establecida como una ciencia, que todos estos conocimientos que nuestros ancestros tuvieron, gracias a investigaciones y estudios, podemos comprobar de que efectivamente estas plantas tienen todos estos usos benéficos para la humanidad. Como tal, más del marco histórico, eh, en las investigaciones que se hicieron, se detectaron que hace más de 10.000 años se comenzaron a usar las plantas con diversos usos curativos. No solo que se comenzaron, sino que hay papeles, hay escritos que atestiguan que se utilizaban estas plantas con fines medicinales. Quizás esto se pudo remontar muchísimo tiempo atrás, pero como estos usos no quedaban documentados, fue hasta este entonces que todo esto quedó plasmado en los libros.
El primer tratado de la botánica farmacéutica fue escrito por un personaje griego llamado Teofrasto y existió en la era antes de Jesucristo. Esto nos habla de la antigüedad de la que estamos hablando y de la existencia de la fitoterapia desde hace muchísimo tiempo atrás que nosotros estuviéramos. Otro gran personaje y muy importante fue Hipócrates. Este antiguo médico, como podemos recordar, fue la primera persona que clasificó alrededor de 300 especies de plantas medicinales y además en estos escritos que se encontraron incluía también recetas, la manera en la que se podían utilizar estas plantas y dietas. Imagínense ustedes hace muchísimo tiempo cuando se dio la época de la conquista, pues todo esto, como podemos ver, las rutas comerciales estuvieron en su gran auge. ¿Por qué? Porque con esta conquista todo el continente europeo y demás diversas partes del mundo empezaron a descubrir toda la riqueza que existe en el continente americano. Si recordamos, todas las culturas que existían aquí en Mesoamérica, en Centroamérica, todas tenían sus rituales, pero también tenían sus plantas y sus usos medicinales. Entonces, gracias a esta conquista, se dieron todas estas nuevas rutas comerciales, lo que impulsó aún más el uso de la fitoterapia, ya que se comenzaron a importar y exportar hierbas endémicas de cada región hacia otros lugares muy lejanos para tratar pues todas estas afecciones que se creían que en su tiempo eran imposibles, pero solo era porque no conocíamos la planta indicada. Otro gran personaje que nos menciona la historia, su nombre era Magnol. Él también introdujo por primera vez una clasificación botánica y además se encargó de separar todo el reino vegetal y lo subdividió. O sea que este personaje se encargó de dar una clasificación muy en general de todas estas plantas y hacer como un tipo de índice o diccionario con todas estas plantas. Esto fue hace también muchísimos años, pero nos sigue dejando evidencia de toda la importancia que tuvo la fitoterapia desde hace mucho tiempo. Ya después vamos a analizar lo que es la fitoterapia en las diversas enfermedades. En sí la fitoterapia, el uso de estas plantas, pues todas tienen diversas finalidades. Todos queremos usar cierta planta para tratar cierta enfermedad. Traemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el eucalipto, según la fitoterapia y según los estudios que se realizaron, las hojas del eucalipto sirve para tratar la rinitis, la amigdalitis, la gripe, etcétera. Les voy a dejar de fondo estas imágenes con con todas las diversas funciones y utilidades que tienen cada planta. En este caso serían en el caso de las enfermedades respiratorias. Todas estas plantas tienen diversos efectos y tienen diversas curas. Entonces, según los estudios realizados, por ejemplo, podemos ver que la cebolla es utilizada también para curar las inflamaciones, para dilatar los bronquios, nivelar la glucosa y el colesterol en la sangre. Después tenemos que la fitoterapia también se usa en las enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, el cedrón, una planta que está presente en muchas localidades de México y del continente americano, eh, es utilizado para curar los cólicos, la diarrea, los gases, además de estimular el apetito y bajar la nerviosidad y la inquietud en las personas. De igual manera les proyecto de fondo todas las plantas y sus beneficios que tienen para no hacerlo más tedioso y que si alguna vez y si que si les interesa pues puedan buscar más información respecto a esto. Otras hierbas muy famosas, por ejemplo, sería la hierbabuena. Esta también ayuda a estimular el apetito, también tiene utilidades para curar la diarrea, así como también ayuda a curar la gastritis, la náusea,
ciertos espasmos gástricos y también elimina los parásitos. Entonces, si tienes alguna duda, puedes consultar el diccionario de fitoterapia en línea. Eh, Todo esto con la finalidad de que no sea un consejo que va de voz en voz, sino que nosotros podamos darnos cuenta y entender que esto es una ciencia fundamentada a través de muchos estudios. Además, tenemos que la fitoterapia también es funcional para las enfermedades hepatovesiculares. Otra hierba muy popular es la alcachofa. Se dice también en estos estudios que las hojas sirven para curar el hígado, la ictericia, inflamación en la vejiga, los reumas, cálculos biliares o las piedritas en el riñón, entre otras grandes funciones que tiene. De igual manera aquí voy a proyectar de fondo y si tienes interés puedes consultar más respecto a esto. También la fitoterapia es utilizada para las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el ajo, según diversos estudios, se encontró que tiene propiedades antihipertensivas, o sea que ayuda a controlar la presión, a que no se suba. También sirve como antigripal, como expectorante y a su misma vez es usado en las afecciones como el asma, la bronquitis, la tos, ayuda en la hipoglucemia, es diurético, antirreumático y ayuda también en diversos trastornos digestivos. Después tenemos que la fitoterapia para enfermedades urológicas también está presente según todos estos estudios. Les proyecto las hierbas y las enfermedades que nos ayudan a controlar y a curar. También un tema muy controvertido, pero según diversos estudios es válido, la fitoterapia en la oncología. Esto nos quiere decir que ciertas plantas son utilizadas para el tratamiento del cáncer. No son 100% el tratamiento, pero coayudan a controlar estos padecimientos. Algo que también podemos apreciar es que la fitoterapia en sí, su finalidad no solo es dar un remedio casero y una prescripción según alguna creencia, sino que es todo un proceso y una evaluación realizada por un profesional, pero usando fármacos de origen 100% natural. Dentro de la fitoterapia hay diversos costos. Estos varían dependiendo también en dónde estemos situados. Por ejemplo, en México encontramos que hay consultas que cuestan desde los 400 pesos hasta los 1800 pesos, dependiendo del especialista con el que vayamos. Y a su vez la fitoterapia también tiene ciertas regulaciones aquí en México. Por ejemplo, tenemos que la norma oficial mexicana 017, esta nos habla de la regulación de los servicios de salud para la práctica de la acupuntura humana y de los métodos relacionados. Recordemos que la acupuntura también es un método muy utilizado y va de la mano de otros tratamientos herbolarios. A su vez también se complementa la fitoterapia y está regulada por la norma oficial 16. Esta es la que nos dice del expediente que debemos de llenar de manera adecuada y tener toda la información detallada y documentada del paciente para llevar a cabo un mejor control. Así como les estábamos comentando y enseñando, la fitoterapia también tiene y se analizan los efectos adversos, así como los efectos buenos como los efectos adversos. Entonces en esta imagen, según los estudios, les proyecto los efectos adversos. Más que nada estos estudios se centran para que nosotros no abusemos de estas hierbas y siempre opción médica. Eh, ya moviéndonos un poquito más dentro del tema de la fitoterapia, tenemos que es muy aceptada socialmente, ya que esta ciencia fue la primera que la humanidad utilizó y conoció antes de que todos descubriéramos los compuestos químicos y las pastillas, pues todos los ancestros, todos los primeros pobladores realmente usaron estas terapias, bueno, estas hierbas medicinales como terapias. A su vez también les mencionamos las diversas asociaciones que existen
tanto a nivel iberoamericano, por ejemplo, la Sociedad Española de Fitoterapia, como la Escuela de Fitotecnia de la Universidad de Chapingo y la AMEFIT, que es la Asociación Mexicana de Fitoterapia. Todavía cabe resaltar que todavía nos queda mucho camino por delante para tener estas regulaciones, pero todas estas ya están progresando. Además, otra norma que nos apoya a la regulación de la fitoterapia es la 072. Esta nos habla del etiquetado de los medicamentos y de los remedios herbolarios. Esto nos especifica y nos estipula que todos los medicamentos, todos los frascos, las pastillas tienen que estar etiquetada e indicada de manera congruente y veraz con los componentes que tienen ese medicamento, así como para orientar y advertir al usuario sobre el adecuado y seguro consumo. O sea que nos menciona la fórmula del medicamento y también las posibles contraindicaciones.